patria, se abre la sesión. Le pido excusas por el retraso. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, proyecto de ley iniciado en moción del diputado señor Jorge Tarut, que modifica el Código del Trabajo en materia de recepción de la prueba no ofrecida oportunamente. Un oficio del director del Trabajo, mediante el cual remite informe de la glosa número 6 de la Dirección del Trabajo, adjuntando informe de la cantidad de huelgas y su duración, denuncias por prácticas antisindicales y desleales, denuncias por determinación de servicios mínimos y equipos de emergencia. En tercer lugar, una nota del presidente nacional de Fenacicoch, a través de la cual adjunta presentación sobre problemática del proceso de calificación de invalidez, donde no se consideraría el puesto de trabajo en dicha determinación. En cuarto lugar, una nota de Avanza, por medio de la cual solicitan audiencia para abordar los desafíos de inclusión sociolaboral de personas en desventaja en nuestro país e incidir en la discusión y posicionamiento público de políticas y modelos de inclusión que hoy en día se encuentran regulados por ley en otros países. En quinto lugar, una nota del Colegio de Profesores, mediante la cual solicitan ser recibidos en audiencia para presentar dos temas. En primer lugar, una solicitud de estudio de eliminación de la causal de despido salud incompatible y, en segundo lugar, una situación laboral de los profesores en torno a la nueva ley de educación pública. Finalmente, señor presidente, un compendio de documentos enviados por la señora María Antonia Caballero González, trabajadora con más de 16 años de experiencia laboral, quien expone sobre una serie de irregularidades y abusos de parte de las empresas ligadas a los servicios de call center. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Respecto a la cuenta, ofrezco la palabra. De ver. Como dicen los cubanos, avanzamos para atrás. Muy bien. El acta de la sesión 130 se da por aprobada y el acta de la sesión 131 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ustedes se acuerdan, señores diputados, que la vez pasada planteamos la idea de poder hacer un esfuerzo para refundir un conjunto de iniciativas, mociones que están planteadas y de forma tal de solicitar la autorización a la sala en su momento para poder verlas en conjunto. Para estos efectos, con la Secretaría constituimos tres. Con una tiene razón tres, presidente, pero dividimos, tiene razón, estoy porfiado. Don Miguel, tomó nota, ¿no? Tome nota. Ya, tomó nota. No, no sé. Hay cosas que ni siquiera el fuero sindical permite. Tres paquetes de iniciativas que les hemos expuesto en la tabla, que quisiera ver si es posible que las podamos acordar de forma tal de proponérselas a la sala en su momento. La primera tiene que ver, no tiene ninguna prelación en particular, simplemente para efectos de la conversación, tiene que ver con jornadas. Y están consideradas ahí 1, 2, 3, 4, 5 mociones. La última, la de las 40 horas, la primera. Aquí hay mociones de distintos parlamentarios, porque de eso se trata. Está la 8023, que es una de los choferes, que es una iniciativa de la Adriana Muñoz, Clemira Pacheco, etcétera, del año 2011. Está la 9098, que es una modificación del contrato del Estatuto Administrativo de los diputados Corsi, Brown, Castro, Asbun, Jiménez, Pérez, Don José, Pérez, Don Leopoldo, Telier, Vargas y Walker. La 9752, que modifica el código respecto a los trabajadores de los medios de comunicación, ¿se acuerdan? Que es de la Mercedes Hernández, Nis Pascal, y Aguiló, Boris, Carmona, etcétera. La 10839, que es jornada de los choferes y auxiliares de la comisión colectiva, que es la Cariola, Pacheco, etcétera. Y la 11179, que no está aquí el... ¿Sí? La segunda página. Sí. Claro, exacto. Esa es la última que conocemos. Exactamente. Hay un segundo paquete, perdónenme la expresión que no es muy... que es los permisos, que tiene que ver con permiso. Y aquí está el 7039, que es una iniciativa de los diputados Andrade y Bertolino,
en la 82-82, que es Goy, Isasi, Muñoz, Rubilar, Sepúlveda, Araya, Asensio, Jiménez, Salaverry y Velázquez. Exactamente. La 10004, que exactamente, que es de Proboste, Berger, Fuentes, Letelier, etcétera. Y la 10299, que es en favor del adulto mayor que sufre enfermedad, que es de Daniela Chicardini, Pascal y Rubilar, Espinosa, Faría, Ojea, Ortiz. Es el paquete de permisos. Y el paquete de feriados y vacaciones son la 8305, que es el feriado anual de 20 días en las zonas extremas, parece que es de los diputados Goy, Isasi, Asensio, Auba, Ortolú, etcétera. La 8728, que es el día de las elecciones, que es de la señora Hernán, Sabat y Sepúlveda, y diputado Andrade, Asensio, la 8888, exactamente, y la 9161, que es en materia de feriado el día de elecciones, que es de Andrade y Monsalve. Había que agregar un par más. Las dos primeras, presidente. Que no estaban en los paquetes. Esto nos complica, el segundo trámite constitucional. Hay un segundo trámite ya. Habría Okay. que modificar solamente el otro. Entonces habría que agregar solo Por muerte conviviente. la muerte del conviviente, que habría que incorporar. La primera está en segundo trámite, entonces está en un... Entonces, la sugerencia nuestra es que pudiéramos solicitarle a la sala poder ver, refundir estos tres paquetes y verlos en su conjunto, cada uno de ellos. Exactamente. Diputado Sermón, ¿qué ves? Usted lo conversaba con el Ejecutivo, me imagino, ¿no? ¿Con quién? Con el Ejecutivo. Su Ejecutivo. El Al que Lo tengo al frente. Lo tengo al frente. Hasta le pegó. Panchito. Yo para ser franco... No, de verdad, porque No, es una discusión mayor y le, requiere... le planteé al Ejecutivo la idea que teníamos de poder hacer un refundido de 3 o 4 para tratar no temas en particular, sino que verlo en un contexto de mayores iniciativas. El Ejecutivo estaba en disposición le parece interesante como proceso. Ahora ellos van a plantear su opinión en cada uno de los proyectos en su momento, evidentemente. Y en eso no les pedí que me adelantaran una opinión, porque yo creo en los foros parlamentarios. Diputado José Carmona. A mí me parece absolutamente, pero en lo sucesivo, cuando ya entremos una vez que esté acordado estos los tres paquetes, que la consecutividad que nos entregue la Secretaría sea según los paquetes, no según la fecha. Porque usted tiene, y leyó parece ordenadamente, pero aquí está saltado. A los efectos de los comparados, a los efectos, nos vayamos... Nosotros no tenemos agrupado. Tenemos un listado indeterminado. No, yo no tengo agrupado tampoco. Lo que tengo es el... Pero no sé si la sugerencia se acoge, presidente. Sí, me parece. Son 3 paquetes. Sí. Ofrezco la palabra, perdón, Patricio Vallespín. No, teníamos una agenda más sustantiva. Presidente, tiendo a ver que parece que el proyecto que ingresó la semana pasada el diputado Poblete No está. no se encuentra. No. Y es coincidente, o parecido al menos a nivel de titular, con la moción de la diputada Goich, Isasi, Asensio, Out, etcétera, la moción 8503-13, que habla de establecimiento de un feriado anual de 20 días para las zonas que indica, es acotado a un territorio. Entonces, deberíamos también poner el del diputado Poblete, entiendo yo, en esta misma lógica, ¿no? Era la idea. El problema es que no se ha dado cuenta todavía del... ¿No se ha dado cuenta? No. ¿Y se hace público y se arma todo un atado? Estamos esperando aquella, pero yo entiendo que una vez que se dé cuenta, por supuesto, lo Muy bien, incorporamos muy bien. inmediatamente. Le ruego al señor secretario que pida la palabra. Un segundito. ¿Sobre este punto, Tucapé? Sí, es que hablando sobre los mismos proyectos, hay un proyecto que presentamos en conjunto hace un tiempo que incluso comenzó la discusión en esta comisión, que también debiéramos refundarlo con con el de Maya Fernández, cuando se dé cuenta, de las vacaciones.
refundirlo. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Y dónde está acá? Debiera estar, pero lo podemos revisar, tu papel. No está acá. Tu papel, a ver si nos puede indicar, porque nosotros entendemos que está, pero si no... Es que lo revisamos y no... ¿No tiene el número de boletín, tu papel? No, no está acá Bueno, en entonces, este listado. Entonces, por favor, pongámonos serios. Obvio. Don Miguel, ¿usted quería ilustrarnos? No, presidente, la Secretaría le hizo un informe a la mesa respecto de, creemos que es inadmisible la moción del diputado Poblete, como tantas otras que se han presentado, pero es el Pleno el que se tiene que pronunciar y no es ningún secreto que el Pleno de esta Cámara tiene una opinión distinta. Lo más probable es que el proyecto se le dé curso. Sí, pero... Por favor. Solo preguntar, entonces, la solicitud a la sala debemos entender que es para la fusión De 3. para 3 fusiones Así es. que desembocarían en 3 iniciativas distintas, Sí. sin perjuicio de la opinión de que dentro de cada una el Ejecutivo puede tener con respecto a la compatibilidad o incompatibilidad de la Por iniciativa. supuesto, por supuesto. Jamás nosotros inhibiremos al Ejecutivo para que exprese su opinión. Otra cosa es que coincidamos con ella. ¿Sí? Entonces tomamos el acuerdo de proponer esta iniciativa. Bien. Corresponde, de acuerdo a la orden del día, iniciar el estudio del proyecto de ley originado en moción de las diputadas Fernández de Onamaya, Maya, y de los diputados señores Aguiló, Andrade, Carmona, Espinosa, Marcos, Jiménez, Vallespín y Walker, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de incorporar el contrato especial de funcionarios de apoyo al ejercicio de la función parlamentaria, boletín 11-187. A la discusión de este proyecto hemos invitado al señor Miguel Landeros Persic, secretario general de la Corporación, y al señor Dimitri Morales Lanas, presidente de la Asociación de Funcionarios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Pero hemos agregado una solicitud que nos hizo la otra asociación. ¿Ah? Acá. A don Edgar Guíñez, presidente de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile, AFUTRAPARCH, que nos ha pedido posteriormente y que también lo hemos incorporado. Entonces, pedamos que hacerlos pasar. Bueno, que se conozca nada más. Somos uno. ¿Cuánto usted? Estaba esperando entrar con los asesores. No bajar la entrada al diputado acá. Muy bien, muchas gracias por estar acá. Los hemos invitado para escuchar vuestra opinión respecto al proyecto que modifica el Código del Trabajo con el objeto de incorporar el contrato especial de funcionarios de apoyo al ejercicio de la función parlamentaria. Como dato anexo, el proyecto no lo contempla porque hay un problema de admisibilidad, pero el Supremo Gobierno ha expresado una opinión favorable para incorporar una indicación respecto al acceso que tengan los trabajadores que están en estas condiciones al seguro de cesantía, sobre la base de que las causales de término no están contempladas hoy día para ese efecto. El gobierno ya ha asumido un compromiso en esa dirección. Pero les quisiera ofrecer la palabra, no sé quién quiere intervenir en primer lugar. Para los efectos del acta se identifica, por favor. ¿Me permitiría, presidente, una moción de orden que en caso mío pudiera hacer? Sí, pero es para una moción de orden, si pudiera partir yo. Y después, porque ¿Los una opinión trabajadores de tendrían algún inconveniente al respecto? que la patronal parta primero y después. Yo lo sé, quería que usted lo dijera.
Don Miguel, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero agradecer la invitación para ver si podemos colaborar en esta tarea que me parece que es necesaria de establecer en la ley común laboral un estatuto especial para los trabajadores parlamentarios y sin perjuicio de que lo que los trabajadores, en el punto de vista que ellos puedan tener sobre esta iniciativa, sus contenidos, alcance, poder aportar de la visión desde la administración de la Cámara lo que ha significado este proceso para nosotros. Yo les recuerdo que los trabajadores de los parlamentarios son parte importante de esta institución desde siempre, no solo del 90 a la fecha, sino que existían mucho antes. En los años 60 se crearon las asignaciones y se pueden rastrear incluso mucho más. Pero el 2010 se toma una decisión importante en la modificación a la Ley Orgánica del Congreso Nacional de traspasar a los trabajadores, que en el fondo lo que hacían eran ser contratados directamente por los parlamentarios, a una administración central como el de la Cámara. Y uno de los motivos que se hizo era porque se establecía que se le ponía a las personas que ejercían los cargos de parlamentarios, particularmente Senado y Cámara, una carga muy grande al tener que ellos lidiar con los contratos de trabajo de sus empleados para el ejercicio de la función parlamentaria, lo cual sería lo mismo que si a un ministro de Estado le pasaran el recurso y ellos tuvieran que contratar sus jefes de gabinete y sus asesores. Y por lo tanto se prefirió que quien fuera el contratante fuera la institución y no los parlamentarios. Es una institución bastante sui generis porque, si bien es cierto, la Cámara contrata, el ejercicio de la potestad de empleador la tiene limitada, no tiene la capacidad directa de despedir, no tiene la capacidad directa de llamar a la atención sobre estos trabajadores, y la administración de la Cámara lo que hace más bien es, y perdonen la redundancia, una suerte de administrar o ser mero buzón de las solicitudes de contrato y de las solicitudes de término de los contratos. Y quedándonos solamente con los problemas, es decir, las indemnizaciones, el tema de las salas cunas, el tema de una serie de cuestiones propias del empleador, que los diputados están exentos. Yo no digo que sea malo, yo digo que lo que tenemos que hacer es crear un estatuto en que aclaremos cuál es el rol de cada uno. Y hay dos cosas súper importantes. La primera, que no está en este estatuto, pero que sí está en la ley, y que tiene que ver con la probidad, es decir, el cumplimiento de las normas de probidad de estos trabajadores y el cumplimiento de las normas de transparencia. Y una cosa muy importante es ver bien cuál va a ser la naturaleza jurídica del empleo que ellos van a tener, si va a ser pública o si va a ser privada, porque tiene consecuencias importantes en muchos sentidos. En ese orden de cosas, yo quisiera ya referirme un poco a la moción. Como primera cosa, me parece que la moción apunta en un buen sentido de establecer un contrato especial para estos trabajadores. Creo que la moción, en algunos casos, o sí, peca de no regular bien algunas cuestiones. Una de ellas es, como yo digo, quién es el que verdaderamente administra estos contratos de trabajo, si son los diputados o es la administración de la Cámara. Porque de la lectura pareciera ser que este personal contratado no depende en lo absoluto de la administración de la Cámara, sino que depende de los parlamentarios que lo contratan. Y me parece que ahí hay que ver bien cuál es la figura a emplear. También me parece correcto establecer una jornada ordinaria de trabajo, pero esto tiene que tener excepciones. Y yo voy a poner dos ejemplos que son sumamente claros. Uno que tenemos que resolver y otro que me parece que a todas luces corresponde a una función similar a la del artículo 22 del Código del Trabajo, que son los jefes de gabinete. Los jefes de gabinete son responsables políticos ante el parlamentario, porque no tienen una función administrativa, sino que tienen una función política frente al parlamentario. Esa persona no puede tener horario en los términos que tienen los trabajadores normales, o si lo tiene que estar afecto al régimen del artículo 22 de alguna medida similar. En segundo lugar, dice, las partes pueden acordar la realización de jornadas extraordinarias, tanto las horas de la jornada ordinaria no sobrepasen el límite señalado, ¿no es cierto?, de las 45 horas, que es lo actual, más los excedentes que establece el 152 cuater. Y eso genera un problema, que es el motivo por el cual no se ha podido pagar las horas extraordinarias de estos trabajadores. Y es que como los contratos son imputables a una asignación fija, que es la asignación parlamentaria para la contratación de personal del 3A, eso hace inviable el pago de las horas extraordinarias,
porque resulta que se hace con cargo a un fondo acotado. ¿Cuál fue la solución del legislador del 2012? En el reglamento, porque hay un reglamento que regula esta situación, se dijo, mire, si los diputados tienen derecho a pedirle a sus trabajadores que puedan trabajar horas extraordinarias, pero eso significa que ellos pueden hacerlo con cargo a los saldos que tengan en la propia asignación, es decir, si se contrata menos y hay un excedente, se pueden pagar horas extraordinarias con ese excedente o con cargo a sus propios recursos, es decir, con cargo a su dieta. ¿Qué ha pasado en la práctica? Que no se pagan horas extraordinarias. ¿Y cuál ha sido la contraprestación a los trabajadores? Es que los trabajadores no tenemos control de horarios, con lo cual también tenemos un problema como administración de la Cámara, porque ustedes saben que los horarios de los trabajadores en general, afectos al Código del Trabajo, tienen que ser controlados de alguna manera que se pueda verificar su cumplimiento. Más si los recursos que se destinan para esto son recursos públicos, pues no provienen del peculio de cada parlamentario, sino que provienen del erario nacional, lo cual también significan algunas situaciones complejas. Ni voy a hablar del tema de los conductores, porque el tema de los conductores es más complejo aún. Los conductores, por ley, tienen un horario que es completamente distinto, porque tienen un régimen especial, y en el caso de los conductores nuestros eso nos genera muchas dificultades. Ustedes saben que hay un problema de espacio físico en este edificio y no tenemos un lugar razonable y digno donde tenerlo, y muchos de ellos pasan largas horas en lugares no adecuados como los propios autos, los estacionamientos, girando alrededor del edificio, y no le hemos podido encontrar una solución. Y ahí también tenemos un problema con la jornada laboral. Si yo le entregara la información, le diría que un porcentaje importante de conductores no aparecen como conductores, y los que aparecen como conductores están afectos al artículo 22, que se ha usado indiscriminadamente para que el personal no tenga el horario en circunstancias que el artículo 22, que es la representación de los gerentes, busca otra vía. Por lo tanto, el determinar que estos trabajadores van a tener horas extraordinarias me parece correcto, pero hay que fijarlo. ¿Quién las fija, no es cierto? ¿Quién las paga? ¿Cómo se paga? ¿Cuál es el total? Está claro, y hay que ver el financiamiento para ese punto. En cuanto a que el reglamento de la Cámara determine las modalidades de pago de las remuneraciones, la verdad que hay un reglamento que no es el reglamento de la Cámara. El reglamento de la Cámara no puede estar la remuneración de los trabajadores ni la forma de pago. Eso está en un reglamento dictado por la Comisión de Régimen Interno en virtud de lo dispuesto en el artículo 3A de la Ley Orgánica, que lo que hace es fijar todo lo relativo a estos trabajadores, cómo se hace el cese, en qué caso, cómo se pagan las remuneraciones, etcétera, etcétera. Entonces lo lógico sería que esta ley haga referencia a ese reglamento para completar en aquellas cosas que el reglamento no contenga. Sobre la aplicación de las causales, bueno, está el 159 y el 160, ¿no es cierto? Habría que poner la causal especial de la falta de la probidad, que están hoy día, porque la ley orgánica del Congreso dice que esa causal debe estar establecida en los contratos, y la ponemos en los contratos, pero lo lógico sería que también, si va a haber una regulación integral en un estatuto, este estatuto tuviera esa norma especial. Que el contrato de trabajo pueda terminar por razones de cambios técnicos, operativos, funcionales que afecten el ejercicio de la función parlamentaria es una cosa muy compleja, porque vamos a tener que definir qué tienen esos conceptos, y si no vamos a terminar judicializando los conceptos, porque como no, la ley no dice cuál es un cambio técnico, un operativo, un funcional, eso puede traer muchas complicaciones. Yo creo que lo mejor es mantener, donde hay mucha jurisprudencia, los artículos 159 y 160 del Código del Trabajo, y agregar las causales especiales, que son dos. Una que nos crea muchos problemas, que es la de pérdida de confianza. Porque la pérdida de confianza, cuando se hizo la ley orgánica del Congreso, se estableció como pérdida de confianza política. Es decir, se supone que, porque vamos a una cosa previa, no se trata de trabajadores, o por lo menos, no sé, hay que definirlo, pero en mi entendido no se trata de trabajadores que están haciendo una función exenta de una opinión política o de un afecto político del parlamentario. Yo les voy a poner un ejemplo. Si mañana un comité determinado de carácter político A baja a sus diputados, yo no puedo tomar esas secretarias y pasársela a uno B, incluso aunque fueran de la misma coalición política, porque el afecto por el cual en este caso se contrata es por ahí que hay un cierto de empatía o afinidad política de esos trabajadores con ese parlamentario. Y eso hace que estos trabajadores, cuando termine el mandato parlamentario, a todo evento terminan la función, porque además
no tengo cómo poder contratarlo un día más después que termina el mandato parlamentario. Es más, puede ser que sean del mismo partido, pero el afecto de esa persona no solo es política, es un afecto político por una parte, pero también es personal. Lo contrato porque puede pensar muy parecido a como pienso yo, pero además porque es una persona que a mí me parece confianza. Entonces hay que ver bien, los trabajadores y me parece razonable y atendible, ellos se han resistido a la causal. De hecho, la causal de confianza, que originalmente era de confianza política, no se ha aplicado prácticamente nunca. Yo no me recuerdo ningún caso que se haya aplicado y tuvimos que inventar, el 2014, una salida para que además le diera derecho al subsidio de cesantía, que era la causal de mutuo acuerdo, que es la que más se aplica hoy día. Es decir, yo diría que casi el 99,9% de las causales de término de los contratos es por la vía del mutuo acuerdo. Y por lo tanto esto habría que repensar si efectivamente corresponde o no corresponde establecer esta causal. Tampoco nos parece conveniente establecer algún tipo de causal como necesidad de la empresa, porque tampoco es la necesidad de la empresa, no es la necesidad de la institución el despedir al trabajador, es la necesidad del parlamentario y habría que buscar si es que se quiere algún incentivo similar o una causal similar, el poder establecerlo. Me parece que en otras materias la moción avanza mucho. Una de las cosas que es muy positiva es que se establezca claramente cuál es la situación del fuero maternal y el fuero de los trabajadores. Lo que hicimos en la Ley Orgánica del Congreso Nacional fue colocar que el contrato termina siempre. Y como es una ley especial, siempre termina por el mandato, por la posibilidad de que cuando termina el mandato parlamentario. Ahora, algún día eso va a llegar a sede judicial, porque a lo mejor va a haber algún trabajador que va a decir, no, mire, no termina siempre porque estoy con fuero maternal, y eso se discutirá en sede judicial. Pero ahí ya la responsabilidad no es del parlamentario, tampoco es directamente de la Cámara, porque si alguna trabajadora tuviera fuero maternal o fuero sindical, tendría que demostrar que él tiene algún vínculo con la institución, aparte del vínculo que tenía por la vida del parlamentario, que me permita a la institución o a mí como secretario general mantenerles el contrato, cosa que veo muy difícil y no creo que se viole la tutela. Lo que hace esta moción, y me parece correcto, es regular esas dos situaciones y decir que estos trabajadores tienen derecho, de lo cual no tengo ninguna duda, tanto a organizarse como a tener los fueros maternales y los demás permisos parentales que correspondan conforme a la legislación vigente. Me surge una duda porque otra vez empezamos a hacer los híbridos. Si son trabajadores del sector público y tienen alguna naturaleza de función pública, entonces me parece bien que se puedan organizar conforme a la 19.296, que es la ley que regula la organización de los trabajadores de la Administración del Estado. Pero si no lo son, entonces creo que no tiene que ser la referencia a esa ley, sino que al propio Código del Trabajo, porque no tiene ningún sentido que hagamos referencia. Y ojo, si decidimos que son públicos, entonces empieza una segunda derivada, que es muy importante tener en cuenta, que empiezan las inhabilidades. Porque si yo soy funcionario público y tengo el carácter de funcionario público, entonces hay una serie de otros requisitos que no puedo ser. En el tema de la jornada laboral también hay que tener mucho cuidado. Hay muchos trabajadores, los parlamentarios, que no tienen dedicación exclusivamente a este servicio. Vamos a tener que empezar entonces a controlar los horarios para que, si se están pagando con recursos públicos para un ejercicio de una actividad que vamos a considerar pública, no puedan ellos ejercerla en otro, por ejemplo, en otro órgano del Estado, ni en una municipalidad, ni tampoco el libre ejercicio de actividades dentro de esa jornada. Fuera de la jornada, por supuesto, siempre se puede ejercer otra actividad que no esté prohibida por la ley. Eso es, señor presidente, un poco la primera observación que yo puedo hacer. Muchas gracias. Miguel, le ofrezco la palabra a don Dimitri. Gracias, presidente. Mi nombre es Dimitri Morales Lana, soy presidente de la Asociación número 1 de Funcionarios de la Cámara de Diputados de Chile, personal de apoyo de los parlamentarios, que es, en el estricto rigor, la continuadora del Sindicato de Trabajadores Parlamentarios. Esto se originó en el 2005, nosotros de ahí nos reunimos y conformamos un sindicato que empezamos a trabajar y logramos en su momento algunas reivindicaciones salariales, algunos del punto de vista social, del punto de vista de reconocimiento a nuestro trabajo, y
para nosotros la función que, sin lugar a dudas, pensamos e insistimos que es súper importante para el desarrollo legislativo y para el apoyo a los propios parlamentarios. En ese tenor, quiero agradecer y dejar establecido también para la discusión de este proyecto el aporte y el apoyo que nos dio en su momento las ex diputadas, actuales senadoras, Isabel Allende y Adriana Muñoz, porque ellas, en su momento, como presidentas de la corporación, nos permitieron acercar posiciones y lograr una serie de beneficios que, como lo ha señalado hace un momento el secretario general, en el año 2010, nos fueron eliminados arbitrariamente y algunos derechos conculcados. Me parece paradójico que donde se hacen las leyes y donde debe respetarse aún más lo que es relación con las normas laborales, se infrinjan de manera abierta y sin ningún tapujo. Lo digo súper responsablemente. Aquí ha habido personas con fuero maternal que han sido despedidas y reincorporadas. Han habido personas con fuero sindical que han sido despedidas y, producto de las circunstancias, obviamente, se ha llegado a un acuerdo para no judicializar esta situación. Lo quiero dejar como antecedente porque me parece de sumo bastante delicado y grave, y creo que ustedes, como integrantes de esta Comisión de Trabajo y Seguridad Social, deben tener conocimiento de aquello. Presumo que algunos lo tienen porque el efecto lógico de que tienen que conversar con los parlamentarios de las distintas bancadas. Dicho lo anterior, también debo ser súper justo. Ha habido acercamientos a través del anterior vicepresidente segundo, don Gabriel Silver. Estamos a puertas de lograr un protocolo de acuerdo en que hasta cierto punto podríamos llegar a volver a que se nos reconozcan algunos beneficios que nos fueron eliminados, le insisto, de manera arbitraria por el cambio que hubo. Lo que sí también les quiero señalar súper responsablemente, que las modificaciones del 2010, y tal como lo señalaba el secretario general, si bien es cierto, se produce por un tema administrativo, también son producto de algunos problemas o irregularidades en el manejo de los recursos. Y eso, también hubo temas que fueron a parar a los tribunales de justicia y ustedes están en conocimiento de aquello. Respecto de lo que ha dicho el secretario general del jefe de gabinete, es cierto, nosotros somos personas de confianza de los parlamentarios. Y claro, si el parlamentario dice en un determinado momento, mire, yo solicito a la corporación que se contrate a tal o cual persona, bueno, la Cámara lo hace, obviamente con el criterio que los recursos que tiene el alcance para cubrir la remuneración de ese trabajador. Respecto de algunos beneficios que nosotros hemos solicitado en su momento, para ser específico, en marzo de 2016, para poder analizar estos temas, pedimos audiencia a esta comisión, estoy diciendo en marzo de 2016, y hasta la fecha la comisión no nos recibía. Esta visita o audiencia a la que concurrimos es para analizar un proyecto de ley específico y no para que la comisión conociera lo que nosotros pensamos de lo que está ocurriendo al interior de la corporación con los trabajadores de los parlamentarios. En estricto rigor respecto, no quiero ahondar sobre temas netamente puntuales y me voy a basar, porque presumo que después vamos a tener oportunidad de conversar en la discusión en particular, presumo, respecto de esto, pero sin prejuicio de lo anterior, señor presidente, yo le voy a hacer entrega de un documento donde nosotros planteamos una serie de inquietudes, lo que ha sido la historia del trabajo de nuestra asociación y también nuestro sindicato, y también va respecto a este proyecto lo que nosotros consideramos que es de menester analizar. Respecto de la discusión de la iniciativa que dice relación con incorporar un contrato especial en el Código del Trabajo al personal o funcionarios de apoyo parlamentario, en primer lugar, el mes de aviso tiene la finalidad de la previsión y la asistencia de un trabajador cuando éste es despedido. Eso hoy no se cumple al 100% en esta corporación porque un diputado, si por ese motivo quiere dejar que un funcionario despedir, un funcionario no se lo despide, sino que se le paga lo que corresponde a la fecha en que se le pone término al contrato de trabajo. Entonces ahí ya hay una situación que nos parece de suyo delicado y tiene una naturaleza de seguridad social y laboral. Y eso hoy día no se está cumpliendo. Respecto al tema de la pérdida de confianza, la relación de la pérdida de confianza como causal de despido, nosotros tenemos en su momento que no está dentro de lo que dice relación con la estabilidad laboral. Lo que decía el señor secretario respecto de la pérdida de confianza política
debería quedar bien establecido, porque imagínense lo que ha pasado hoy día. Han existido colegas en que han sido despedidos de esta corporación, pero se ha hecho por pérdida de confianza. Pero para evitar que eso quede obviamente en el finiquito, se llega a que se haga de común acuerdo. Y yo creo que ahí también hay una línea muy delgadita y que creo que es necesario aclarar en la iniciativa y respecto de la estabilidad laboral. Hoy día existe el libre despido, que podría ser una vía de solución para esto. Incluso está establecido la norma que se podría visualizar como algo plausible de establecer y poner en la norma que está en estudio. No es algo que se utilice hoy, pero existe el libre despido. ¿Y qué podríamos tomarlo en vez de pérdida de confianza, el libre despido, que llegaran a acuerdos las partes y podría establecerse esa situación? Le insisto, la pérdida de confianza es algo que a nosotros por lo menos nos deja indefensos frente a lo que es la situación paradójica de querer de repente nosotros buscar otro trabajo, y eso no va a ser fácil para los colegas que nosotros hoy día representamos. Respecto del fuero maternal, el hecho que el fuero maternal se pierda por lo estipulado en el artículo 152 cuater I pone de manifiesto un reproche de la conducta desplegada por el trabajo del ámbito de autónomo y su vida privada. Ahora, aquí se atenta directamente contra el núcleo fundamental de la sociedad y sobre todo con la protección de la madre. Yo quiero ser enfático en esto, o sea, imagínense que de los despidos que anteriormente hubo acá en esta corporación, algunas de estas mujeres hubiesen hecho una denuncia a organismos internacionales. ¿Cómo hubiese quedado esta corporación respecto a esa situación? La imagen hubiese sido muy mala para esta corporación, que se supone que eso no debe ocurrir. Le insisto, para nosotros el fuero maternal es algo que no puede ser transado bajo ningún fundamento. Debe respetarse completamente y es una situación que a nosotros nos pone bastante nervioso, porque tanto el fuero sindical como el fuero maternal se crearon con propósitos obviamente claros para todos, pero que eso se elimine y quede más encima establecido en un proyecto de ley y después se transforme en una ley, yo no sé sinceramente si los diputados están en condiciones de que organismos internacionales empiecen a reclamar porque están haciéndose normas de esta envergadura. Ahora, en el fondo, el proyecto no es malo, sino que es perfectible, y eso creo que no es el primer proyecto que está en esta comisión, que se analiza con una visión de que se está buscando perfeccionar una norma o agregar algo al Código del Trabajo respecto de los beneficios de los trabajadores, y que durante la discusión en particular, tal como en su momento lo dijo el presidente, que se está solicitando, y creo que ya se adhirió a aquello el Ejecutivo, de buscar la fórmula que por el pérdida de confianza no pierda a las personas el seguro de cesantía. Ahí ya tenemos un avance, pero les insisto, aquí hay cosas que se han suscitado de un tiempo a esta parte y que nosotros hemos reclamando. A lo mejor lo hemos hecho con mayor fuerza en un momento y hoy día estamos en periodo de conversaciones, pero lo que sí quiero decir que si nosotros no vemos un cambio de actitud de las y los señores diputados frente a las vulneraciones de los derechos laborales, nosotros vamos a seguir los cursos normales, vamos a seguir las conversaciones que tenemos con ANEF, vamos a seguir las conversaciones que tenemos con organismos internacionales, porque creo, le insisto, que aquí hay que normar y hacer las cosas un poco más transparentes. Y para finalizar, quiero decir lo siguiente, nosotros estamos cansados de que como trabajadores se nos trate de una forma totalmente como que fuésemos de segunda categoría. Aquí en el Congreso Nacional no quiero decir que los funcionarios que son de planta no merezcan nuestro respeto y o también de ellos de manera recíproca. Lo que quiero señalar es que una posibilidad sería que se pudiese crear una planta paralela que estableciera claras reglas del juego que permitiesen una estabilidad y una tranquilidad laboral. Hoy día eso no ocurre, yo creo que podría iniciarse una conversación, es algo que se le ha planteado a la mesa en su momento, al propio secretario de la corporación. Le insisto, este es su primer paso, nosotros esperamos seguir conversando con la comisión,
pero espero que también ustedes estén llanos a entender que aquí hay cosas que subsanar y me parece grave que no se estén cumpliendo a carta cabal con las normas de hoy día respecto al trato digno a los y las trabajadoras. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, presidente, don Dimitri. Bueno, efectivamente, todos los proyectos acá son objeto de perfeccionamiento en la línea de que se cumpla la idea matriz del proyecto y este no será un caso distinto. Por tanto, obviamente que habrá disposición a incorporar aquellas cosas que sean pertinentes y aquellas que requieran patrocinio del Ejecutivo, se conversará con el Ejecutivo también. Así que eso está fuera de discusión. Siguiendo entonces con nuestra audiencia, don Edgar. ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí, yo lo conocía por Edgar. Así que no hay problema, presidente. Adelante, tiene la palabra para dar la posición de su gremio. Bueno, es una mesa con un género bastante marcado por lo que veo. Iba a decir buenas noches a todos y todas, pero no. Pero están las todas atrás. Sí, eso vamos a... bueno, en primer lugar yo quiero presentarme, soy Edgar Guiñez Matamala, presidente de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile, FUTRAPARCH, en representación de cerca de 200 trabajadores parlamentarios. Me siento en esta mesa hoy para compartir nuestras impresiones respecto de esta moción parlamentaria que se ha presentado. Quiero decirles también que me acompañan acá las integrantes del directorio, María La Rosa y Paulina Lara, que forman parte de la conducción de nuestra asociación. En segundo término, yo quisiera decir, digamos que, y haciendo un matiz con lo que planteaba Dimitri, yo no creo que sea conveniente calificar el proyecto de bueno o de malo. Quizá le agregaría un elemento más a eso, y la pregunta que nosotros hacemos si esto es bueno o es malo para los trabajadores parlamentarios. Y al respecto de eso tenemos observaciones importantes, consideramos nosotros, tanto de forma como de fondo. De forma queremos decir que a nosotros nos hubiese gustado haber sido parte en la iniciativa que da luz a esta moción. Dado que se trata de un tema que nos afecta a nosotros directamente, junto con agradecer, ¿no es cierto?, la probable buena intención de los parlamentarios patrocinantes de esta moción, recordando el viejo aforismo popular aquel de que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, nosotros hubiésemos querido ser parte de esta propuesta antes de que llegara de la forma en que ha llegado a esta mesa, de tal manera de haber hecho las contribuciones necesarias que hubiesen ayudado a que a lo mejor esto pudiera tener un cauce más rápido del que probablemente va a tener. Porque ciertamente, tal como lo reseñaba el secretario general, hay una cantidad importante de problemas que nos afectan. Él, por su intermedio, señor presidente, describió varios de aquellos problemas. Sin duda hay algunos otros más, digamos, que nos convierten en lo que Dimitri también planteaba en relación a que nosotros pareciéramos ser una especie de trabajadores o funcionarios de una categoría distinta y menor a otros funcionarios que trabajan en esta misma corporación. Entonces, nosotros creemos que, en primer lugar, lo que debiera tenderse es acortar esas diferencias y no ampliarlas. Y tenemos la impresión, en términos muy generales, de que esta propuesta no hace más que consolidar este modelo discriminatorio respecto de un tipo de funcionario respecto de otro. Y en ese sentido, y en términos más generales también, nosotros hemos sido enfáticos en señalar tanto al secretario general cuando nos hemos reunido con él, a la Comisión de Régimen Interno cuando hemos tenido la oportunidad también de juntarnos con ellos, a la mesa de la Cámara, en términos de que hemos solicitado, yo diría, sin los resultados que nosotros quisiéramos, el ser parte de todas aquellas decisiones en que nosotros somos afectados. Y principalmente para que haya reconocimiento
de que los funcionarios parlamentarios tenemos nuestras organizaciones y tenemos nuestros dirigentes que nos representan. Nosotros no nos representa nadie más que nuestra asociación. Los intereses nuestros están representados a través de nuestras asociaciones y no de alguien que a lo mejor pudiera pensar que nos está haciendo un favor o está pensando que está haciendo algo positivo a favor nuestro sin siquiera a veces consultarnos. Entonces, eso de forma. De fondo, efectivamente nosotros, tengo que decirles, digamos, que nos enteramos de esta moción parlamentaria hace 4 o 5 días. Nos enteramos además que a esta mesa estaba invitado uno de 2 de los actores que necesariamente debían estar, es decir, nuestra asociación no estaba contemplada en esta invitación, no entendemos por qué, y tuvimos que hacer gestiones, digamos, para conseguir estar en esta mesa hoy día. Lo que habla, digamos, mal de cómo se ha estado llevando esto, digamos, en términos, insisto, de la participación nuestra en este tipo de cuestiones que nos afectan. Con todo, logramos hacer un rápido estudio de lo que se está proponiendo y tenemos una minuta de observaciones respecto a este proyecto de ley que queremos compartirla con ustedes. Los aspectos principales del proyecto se centran en reformar la regulación que para estos efectos estableció la ley número 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, en las siguientes materias: calidad funcionaria, causal de término del contrato de trabajo por pérdida de confianza, aplicación del fuero maternal y derechos colectivos. Estatuto propuesto: establecer un contrato especial de trabajo en el Código del Trabajo denominado Contrato de Trabajadores de Apoyo al Ejercicio de la Función Parlamentaria. La razón que se señala para hacer esto es compatibilizar la protección de los derechos laborales derivados de un contrato de trabajo con las especificidades propias y particulares de una actividad que escapa normalmente a los cánones tradicionales de organización laboral y productiva. Sí, o sea, citado tal cual aparece en la propuesta específica del proyecto de ley. 1. Antes que nada, se debe recordar que el artículo 3A de la ley número 18.918 establece una regla de oro para nosotros como límite de las formas de contratación que la Cámara de Diputados puede realizar. Señala su inciso primero: cada Cámara podrá acordar autónomamente, previo informe favorable de la Comisión de Régimen respectivo, la forma de contratar, y aquí subrayado, de conformidad a las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias, a quienes prestarán servicio a los comités parlamentarios, a los diputados o senadores durante el desempeño de sus cargos y en labores que digan relación con el ejercicio de la función parlamentaria. Es decir, cualquier forma de contratación que se disponga debe hacerse de conformidad al Código del Trabajo, quedándole vedada a la corporación, por ejemplo, establecer límites, regulaciones esenciales y plazos al ejercicio de los derechos contenidos en el Código del Trabajo respecto a los trabajadores parlamentarios. Respecto al artículo 152.4a que se propone, se regirán por las normas del presente capítulo los contratos de trabajo de los trabajadores, y ahí dice en realidad normas generales que sobre las cuales nosotros no tenemos mayores observaciones. Respecto del 52.4b, los contratos de trabajo del personal mencionado en el artículo anterior deberá contener las menciones que señala el artículo 10 de este código. Asimismo, deberá contener la mención del o los diputados o comité parlamentario para quien o quienes se prestarán los servicios. El contrato podrá celebrarse por obra o servicio determinado, plazo fijo o indefinido. Acá se produce algo novedoso, decimos nosotros. Primeramente, la Cámara laboralmente contratará para que los servicios personales se presten en favor de un tercero, que se designe, en este caso un diputado. Dicha forma de contratación es al menos ajena para nuestra legislación. Un poco lo explicaba el secretario general en su intervención. De quién depende, a quién responden los trabajadores. Asimismo, señala que se podrá contratar por obra o servicio determinado, plazo fijo o indefinido. Según la ley, la duración del contrato de plazo no puede exceder de 1 año, pero tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado reconocida por este, la duración del contrato no puede exceder de 2 años. De esta forma, el legislador limitó la duración de los contratos de plazo fijo, señalando 1 año o 2 según el caso. Así lo señala el artículo 159, número 4 del Código, que establece como causal de término el vencimiento del plazo convenido en el contrato.
Un efecto fundamental acá es que el derecho a la indemnización por año de servicio solo le asiste al trabajador cuando tiene un contrato de trabajo que ha estado vigente por un año o más, y el empleador le pone término aplicando la causal al artículo 161 del Código del Trabajo. Esto es por necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. De esta manera, si se ha pactado un contrato de plazo fijo, aun cuando tenga una vigencia de un año, y el empleador le pone término por la causal número 4 del artículo 159 del referido código, vale decir, por vencimiento del plazo convenido, el trabajador no tiene derecho a exigir el pago de la indemnización por año de servicio. El proyecto busca contratar a plazo fijo, se establece por ahí a la pasada como una de las formas de contrato. Y luego, operando el vencimiento del plazo, los trabajadores no tendrían derecho a percibir dicha indemnización. Sobre el 152 cuater C, que se refiere a la jornada ordinaria de trabajo, que no podrá exceder de 45 horas semanales, debiendo distribuirse de común acuerdo entre las partes en no más de 6 días, ni menos de 4, considerando los requerimientos de la función parlamentaria. Con todo, la jornada diaria no podrá exceder de 12 horas, en cuyo caso deberá interrumpirse por 1 hora, siendo esta imputable a la jornada diaria. Esto es lo que propone el proyecto. Bueno, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, solo pueden quedar excluidos de la limitación de jornada de trabajo, esto es de las 45 horas semanales, los gerentes, administradores, apoderados con facultad de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. También quedan excluidos los contratados por el Código del Trabajo para prestar servicio en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, y los agentes comisionistas de seguro, vendedores, viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. Acá, en lo que se propone, se rebaja el tope mínimo de 5 a 4 días en que debe distribuirse la jornada ordinaria de trabajo. El artículo 28 señala que el máximo semanal establecido en el inciso primero del artículo 22, jornada ordinaria de trabajo, no podrá distribuirse en más de 6 ni en menos de 5 días. El efecto es que acá, siendo 4 los días en que puede llegar a distribuirse una jornada ordinaria de un trabajador parlamentario, la jornada ordinaria sería superior a 11 horas. Transgrediéndose, o al menos haciendo excepción con esto, al inciso segundo del artículo 28, que establece que la jornada ordinaria, como regla general, no puede ser superior en ningún caso a 10 horas diarias. Artículo 152 cuater D. El reglamento de la Cámara de Diputados determinará las modalidades de pago de las remuneraciones que deba percibir el trabajador por la prestación de los servicios. Comentario. Este artículo es reiteración de normas generales básicas. Sin embargo, debe tenerse presente la regla de oro señalada. Cada Cámara podrá acordar autónomamente, previo informe favorable de la Comisión de Régimen respectivo, la forma de contratar de conformidad a las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias, a quienes prestarán servicios, a los comités parlamentarios y a los diputados o senadores. Es decir, no puede transgredirse la Ley Laboral General. Artículo 152 cuater E. El contrato podrá terminar por aplicación de las causales contempladas en los artículos 159 y 160 de este Código. Adicionalmente, el contrato de trabajo podrá terminar en razón de cambios técnicos, operativos o funcionales que afecten el ejercicio de la función parlamentaria y que requieran condiciones o habilidades diferentes a las del trabajador contratado. El diputado deberá informar al trabajador y al Departamento de Personal de la Cámara de Diputados sobre los fundamentos en que se basa la solicitud de despido por esta causal. Esto es lo que se propone. Asimismo, podrá ponérsele término a petición del diputado o comité respectivo por causa de pérdida de confianza, con todo cualquiera sea la duración estipulada en el contrato de trabajo. Este terminará por el cese de las funciones del respectivo diputado, cualquiera sea la época en que ello ocurra, o bien por la disolución o terminación del respectivo comité parlamentario en su caso. ¿Qué opinamos sobre esto nosotros? Bueno, para nosotros este artículo es el corazón del proyecto que se pretende legislar. Y presenta varios comentarios que nosotros consideramos, digamos, que en el curso de la discusión vamos a tener que profundizarlo, y esperamos, por lo tanto, tener la oportunidad de poder entrar más en la carne de esto más adelante. Pero por el momento, ¿qué es lo que podemos decir? Los artículos 159 y 160 del Código del Trabajo establecen las causales generales de terminación del contrato de trabajo. El artículo 159 establece causales en las que sí procede la indemnización por año de servicio, y el artículo 160 las que no dan lugar a indemnización, causales en las que hay culpa del trabajador como conducta indebida, falta de probidad, acoso sexual, abandono del trabajo, ausencia justificada, entre otras. Para poner fin a un contrato de trabajo deben presentarse estos 3 requisitos: A, que exista una causa o motivo; B, que la causa esté descrita en la ley; y lo último es que sea legal.
Se trata que la ley describa una conducta o situación susceptible de hacer caducar el contrato, que se aplique en forma justa. Es muy discutible que en este caso esta trilogía se dé, se requiere de un análisis mucho más profundo respecto de aquello. Tenemos estabilidad relativa en el empleo porque el trabajador conoce que hay conductas suyas o que hechos ponen término a su relación laboral, de modo que mientras no incurra en una de estas conductas u ocurran esos hechos, su contrato está vigente, está estable. Acá las conductas son confusas. Su contrato está son confusas, sin contornos, y al ser difusas puede dar paso a una enorme discrecionalidad a la Cámara para configurar erróneamente causales inexistentes y así despedir trabajadoras. Requiere, por lo tanto, este artículo en particular mucho más profundidad y tratamiento, cosa que nosotros, como les decía, esperamos hacer más adelante. Sobre el 152 4F, cosa que también para nosotros es muy importante, se señala en el proyecto que el fuero maternal de que gozan las trabajadoras contratadas conforme a las normas de este capítulo se extenderá por la totalidad de la duración del contrato y terminará de pleno derecho al momento de la terminación del mismo por las causales señaladas en el artículo 152 4E, sin que se requiera su solicitud de desafuero. Entonces, no se dice nada respecto de las licencias médicas ni otras posibilidades que podrían poner en dificultad el despido de una persona. Se refiere solo al fuero maternal. Bueno, respecto a esto nosotros decimos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo, la trabajadora goza de fuero maternal desde el inicio de su embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de postnatal, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis. Durante dicho periodo el empleador no puede poner término a su contrato de trabajo sino con autorización previa, desafuero del juez competente, quien la puede conceder si la causal invocada es el vencimiento del plazo convenido para la duración del contrato o la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato o alguna de las causales previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo. De esta manera, estando acogida la trabajadora al fuero maternal, solo es procedente que el empleador le pueda poner término al contrato si cuenta con autorización expresa del juez del trabajo, debiendo para ello iniciar un juicio de desafuero al Tribunal de Justicia. Como se señaló, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo, la trabajadora goza de fuero maternal desde el inicio de su embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de postnatal. En este caso, sin importar si el plazo fijo, vencido o si el parlamentario pierde su elección, pues el empleador acá es la Cámara de Diputados y no el parlamentario. Lo que busca el proyecto es poder despedir a la trabajadora y terminar de pleno derecho el contrato de trabajo al momento de la terminación del mismo por las causales señaladas en el artículo 152 4E, sin que se requiera solicitar su desafuero, es decir, las causales generales del artículo 159 y 160, más las causales especiales que postula este proyecto, a saber, es decir, una persona con fuero maternal podría ser despedida por cambios técnicos, operativos o funcionales que afecten el ejercicio de la función parlamentaria y que requieren condiciones y movilidades diferentes a las del trabajador contratado. Pérdida de confianza, cese de la función del respectivo diputado, cualquiera sea la época en que esto ocurra, y por último, por la disolución o terminación del respectivo comité parlamentario. Por último, respecto al artículo 152 4I, los trabajadores contratados conforme a las normas de este capítulo gozarán de todos los derechos para asociarse en los términos que señala la Ley 19.296. El fuero que gozan los dirigentes de las asociaciones de funcionarios que agrupan a los trabajadores señalados en este artículo terminará de pleno derecho al momento de la terminación del contrato de trabajo, por las causales señaladas en el artículo 152 4E, sin que se requiera solicitar su desafuero. Ya dije recién cuáles eran las causales. O sea, no es solo que se acabe el periodo del parlamentario, o que pierda la elección, o que por alguna otra razón termine sino que hay otras razones. Comentario, acá hay una nueva forma de excepción que disminuye los derechos de los trabajadores parlamentarios, en especial de los dirigentes de la Asociación de Funcionarios, principalmente en dos puntos. De acuerdo a lo previsto en el artículo 243 del Código del Trabajo, los dirigentes sindicales gozan del fuero laboral desde la fecha de su elección y hasta 6 meses después de haber cesado en el cargo. Lo anterior implica que el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez competente, desafuero, quien podrá concederla solo en los casos de las causales señaladas en los artículos 4 y 5 del artículo 159, vencimiento del plazo. La Ley 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado en su artículo 25, establece el mismo plazo. Los directores de las asociaciones de funcionarios gozarán de fuero. Esto es, de inamovilidad en sus cargos desde la fecha de su elección hasta 6 meses después de haber cesado su mandato como tales.
Bueno, el proyecto finalmente además posibilita al empleador a despedir sin solicitar desafuero, norma completamente anómala en nuestro ordenamiento para estos casos. Bueno, yo quiero terminar, señores diputados, por su intermedio, señor presidente, señalando que nosotros, creyendo necesario abordar las diversas problemáticas que tenemos en nuestra relación laboral con la Cámara, con la Corporación, los trabajadores parlamentarios, ninguna solución a estos problemas puede cimentarse en la vulneración o pérdida de derechos ya establecidos en la legislación y derechos ganados o conquistados por los trabajadores. Y en este proyecto, y lo que nos parece a nosotros bastante grave, se pretende incorporar fórmulas que quitan derechos a los trabajadores. Podría darse el caso, señores diputados, por intermedio, señor presidente, de que una organización como nuestra asociación podría quedar descabezada si se le aplicara esta norma de un momento a otro. Y eso, como comprenderá usted, sería un retroceso importante en lo que ha sido la protección que a lo largo de los años han ganado los trabajadores producto de sus luchas y de su organización. Lo mismo digo respecto de la situación que se presenta respecto del fuero maternal. Aquí se invocan eventualmente una serie de causales que podrían dar pie al despido de una funcionaria que goza de fuero maternal. Y esto obviamente es un retroceso enorme y nosotros no entendemos cómo es posible que haya llegado a escribirse esta propuesta de esta manera en este proyecto. Y nosotros entendemos que esto es posible incluso de conocerse por organizaciones feministas o de mujeres que cause un revuelo bastante importante. Es decir, aquí se está mediante una propuesta que evidentemente, como dijo delante el presidente, puede mejorarse, se está proponiendo algo que es bastante delicado y grave. Y por lo tanto nosotros, como asociación, así como está el proyecto, lo rechazamos. Y estamos disponibles, por cierto, a conversarlo y hacer nuestros aportes para que efectivamente esto pueda ser efectivamente un beneficio para las y los trabajadores parlamentarios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, presidente. Se ofrece la palabra para consultas, precisiones. Señor secretario, tiene la palabra. Para que no aparezca como que hoy día la ley tiene derechos que este proyecto vulnera, yo lo dije, no comparto en el 152 cuateré las nuevas causales de terminación del contrato, pero quiero señalarle algunas cosas que tienen que tener presente. Primero, que estos trabajadores se contratan conforme a un ítem especial de la ley de presupuesto. Son presupuestariamente creados, es decir, la institución como tal no tiene recursos para contratarlos si la ley de presupuesto no establece ese tipo de recursos. En segundo lugar, no es efectivo que los trabajadores hoy día, a las dos causales que existen, que es el término del mandato y la pérdida de confianza, tengan algún tipo de vulneración de un derecho laboral, porque esa norma es de rango superior a la norma del Código del Trabajo. Es decir, tienen dos causales expresas por las cuales ellos cesan, y la ley dice siempre. Es decir, no hay vuelta. Y no requiere, en el caso de las mujeres, al término del contrato, digamos, del mandato específico, no requiere el que tenga que pedirse el desafuero, porque termina siempre. Y por una sencilla razón. Porque ¿qué función se le da a una mujer que tiene fuero respecto del término del mandato parlamentario del cual un diputado determinado la contrató? A través de la Cámara, del organismo de la Cámara, pero para servir con ese parlamentario, porque esto es, como yo dije, tiene dos características, una política y una personal. Efectivamente, después podría, en sede judicial, quien crea que se vea vulnerado algunos de los derechos, por la ley de la tutela, por otro, demandar al Fisco de Chile, pero ese es otro cuento. Y recordar una cosa que es muy importante que nos ha dicho, es que los trabajadores efectivamente tienen un estatuto especial. Tan especial es que son los únicos trabajadores que, a pesar de contratarse con la misma institución, tienen indemnizaciones ilimitadas. Hay personas aquí que han tenido 27 años, van a tener 28 años de indemnizaciones. No tienen el límite de las 11 meses. Y eso es justamente porque, sí, de 4 en 4, pero es renovable. ¿Y saben cuál es la razón de eso? Es justamente porque la función que ellos cumplen es de 4 años.
Lo que pasa es que la ley tuvo que establecer esa fórmula porque si no se convertían en contratos de plazo indefinido. Y ustedes comprenderán cómo le pagamos a esos trabajadores que no podían establecer un vínculo permanente con la institución. Eso es independiente de si después hay un estatuto distinto y se fijan reglas distintas, qué sé yo, pero estoy diciendo lo que está hoy día en la ley, porque no estamos cambiando la ley, la orgánica del Congreso, siempre se lee una parte, pero no se lee la segunda parte que dice estos contratos terminarán siempre por dos causales, la pérdida de confianza, que hemos dicho por qué no la aplicamos, y el término del mandato, que sí lo aplicamos, porque ahí evidentemente puede renovarse la Cámara completa y no necesariamente estos trabajadores sean los mismos que se contratan después. Ahora, es cierto que están bajo la condición de que después los quieran contratar sean los mismos parlamentarios, otros parlamentarios, pero la regla general ha sido que siempre se contratan. También está la causal de falta, de despido por falta de la probidad, que está establecido en la ley, que en el caso de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Y yo quiero entender que lo que hace referencia a Edgar en este caso, y me parece correcto en ese sentido, es que el tema de la pérdida del fuero maternal no se puede aplicar a esas otras nuevas causales que se tratan de establecer, lo cual me parece correcto. Es decir, no pueden haber otras causales que no sea el término del mandato, porque ahí sí que tenemos un problema, digamos, intrínseco de los derechos de las trabajadoras. Y por último, presidente, tampoco lo quiero dejar pasar, lo que pasa es que aquí hay un tema que es súper relevante, es decir, que estos trabajadores no son autónomos a la función parlamentaria. Es decir, no es que los diputados se van y estos trabajadores después hacen una función que es permanente, igual, similar, están sujetos a la función parlamentaria, dependen de la función parlamentaria. Yo les pregunto, ¿cómo traspaso el día de mañana una secretaria que trabaja con un diputado del Partido Comunista a una que trabaje con el partido, con la Unión Demócrata Independiente? No se puede. Porque, como he dicho, hay un tema muy relevante que es la confianza política. Otra cosa son los otros derechos de los trabajadores que son me parece que tanto para los trabajadores parlamentarios como para otros trabajadores es necesario siempre cautelar y tutelar. Eso, presidente, para que se precise bien, que no es que estén en una absoluta ausencia de legislación, lo hay dos normas, en la Ley Orgánica del Congreso y el reglamento que la propia ley estableció que había que dictar. Bueno, muy bien. Lo del tiempo de palabra, sí, para eso estamos. Solamente un comentario general, porque creo que es importante, más allá, si están plenamente de acuerdo, que hay observaciones, es parte de la discusión, y pueden haber diferencias de opiniones, y eso es legítimo. El ideal nunca existe, las cosas no se pueden cambiar para atrás, se pueden cambiar para adelante. Y en ese sentido, lo que yo entiendo, y eso es valorable, y espero que así lo tomen los dirigentes, que el hecho que esté presentado esto y que en esta comisión se esté tratando porque se quiere abordar y se quiere resolver, buscando la fórmula que sea más pertinente, pero yo creo que eso es el valor que tiene, porque si no hay proyecto de discutir, estaríamos igual, digamos. Entonces creo que eso hay que rescatarlo como un elemento positivo y constructivo y veremos cómo vamos mejorando esto. Por tanto, ese es el espíritu. No sé si hay parlamentarios que quieran hacer consultas. No todavía. Diputado Boric, y después le damos la palabra a don Dimitri y a Edgar para ver si pueden también responder las preguntas que se hagan. Gracias, presidente, y gracias por la exposición a los representantes y por cierto, al secretario general. Yo creo que tenemos un problema en el Congreso que quizás debiéramos tratar de abordar como comisión de trabajo de manera más detallada, en que pese a que puedan existir buenos motivos para cada uno de los casos en particular, yo pongo en duda de que todos los motivos sean buenos, digamos, pero o justificables. Pero creo que hay algo que de lo que decía, si no me equivoco, el primer expositor, pero que me imagino que también comparte el segundo, que es muy inaceptable que nosotros, en particular en esta comisión, pero los parlamentarios en general, estemos pregonando permanentemente respecto de los derechos de los trabajadores y en nuestra misma casa no se respeten. Yo creo que eso es algo que vamos a compartir todos transversalmente, no pretendo atribuirme la frase como única, sino que yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. El problema es que hace mucho rato que esto viene pasando, yo llevo 3 años, pero sospecho de que viene, si bien deben haber habido avances respecto de cómo se inició esto, hoy día siguen pasando, y no solamente en quienes trabajan con los parlamentarios, sino también en trabajadores del Congreso, como quienes están, los que sirven la comida, quienes tienen funciones auxiliares al ejercicio parlamentario, que son bien preocupantes y que deberemos abordar como una totalidad.
no me meto en eso porque no es el motivo de discusión, pero respecto a lo que señalaba, y en particular después de la segunda exposición, me queda la impresión de que sería mejor conversar con los autores del proyecto para que le pegáramos una revisada en donde todos quienes quieran colaborar estuvieran dispuestos a ello, pero principalmente las asociaciones de los trabajadores, las dos aquí representadas, para que le peguemos una revisión antes de empezar a discutirlo en particular e invitemos a otra gente, porque ellos son los principales, serían los principales afectados de esto, y veo que hay diferencias sustantivas con el contenido del mismo. Entonces, antes que ponernos a discutir en particular o ver cada una de las dudas específicas que podamos tener, me parece que como iniciativa política, lo que corresponde, ante tantas diferencias en materia tan sustantivas, conversemos con los autores y propongamos una reunión en donde todos quienes, o sea, los autores y por cierto los representantes, con quienes más quieran participar de esto, pudiéramos revisar el proyecto para poder darle un feliz trámite, digamos, y que no se quede entrampado en consideraciones administrativas que al final del día no le hagan bien a nadie. Estamos secretarios. La propuesta del señor Boric es que se pudiera revisar junto con los autores del proyecto, en conjunto con las organizaciones de trabajadores, de parlamentarios, el contenido del proyecto con el objeto de mejorarlo. Someterlo nuevamente a discusión a la comisión. Ya. Bueno. Perdón. Le ofrezco entonces la palabra, don Dimitri. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer lo que ha señalado el diputado Boric, que también hay que señalar que uno de los que ha defendido el derecho de los trabajadores y algunas cosas que hemos ido perdiendo, no solamente lo ha dicho acá, sino que lo ha dicho en la propia sala de la corporación en su momento. Respecto a lo que ha señalado el secretario de la corporación, quiero referirme primero que todo al fuero. Entre paréntesis, somos tan especiales los funcionarios en cuanto al trato, tan especiales que perdimos por estas modificaciones al reglamento que se hizo entre gallo y medianoche, y a nosotros no se nos consideró, sino que eran los que íbamos a ser más afectados, y se nos quitaron beneficios que habíamos logrado por luchas sindicales. No es algo antojadizo de un día para otro. Fueron luchas sindicales que se dieron al interior de esta corporación y que logramos, por ejemplo, que como no se nos pagaban las horas extra, se nos pagaba 3 veces al año un complemento de jornada. Se nos eliminó. La justificación, muy simple. Se nos dijo que se los eliminó porque se le había incrementado, y eso se había puesto en el ítem de cada diputado para que nosotros tuviésemos mejores remuneraciones. Yo los conmino a los señores parlamentarios, pues también, señor presidente, que le pregunten a sus propios trabajadores, o ustedes mismos conscientemente, a cuántos le incrementaron el sueldo producto de este cambio. Y eso no es así. Por lo menos en mi caso, yo recibí con este cambio el mismo sueldo cuando hubo la modificación, por tanto no vi incrementado mi remuneración. Creo que hay muchos que pasaron por lo mismo. Entonces, el perder beneficios sobre pretexto de que somos especiales en cuanto al trato, no sé, me parece un poco liviano, con el respeto que me merece por su intermedio presidente, el señor secretario, pero creo que hay momentos en que uno, como dirigente, tiene que defender a los que representa. Nosotros, entre ambos, representamos una suma superior a los 800 trabajadores. Y por tanto, somos la voz de la gran mayoría de las personas, funcionarios, señoras y señores que trabajan como equipo asesor de los parlamentarios. Entonces yo creo que también prefiero, en estos casos, ponerme rojo una vez y no amarillo permanentemente. Es por lo mismo que estamos intentando llegar a acuerdo con la mesa respectiva de la Cámara, con el señor secretario, para poder terminar con esto que llevamos entrampado más de 2 años, para poder terminar y poder volver a contar con algunos beneficios respecto del trato que hemos recibido. Conductores, secretarias, que son pagados, reciben promedio de 400.000 pesos, pagadas por 2 parlamentarios. Entonces pongámonos serios. Si la cosa es muy distinta a lo que se empieza a decir y lo que efectivamente ocurre al interior de esta corporación. Claro, puede haber colegas que perciben 1,5 millones, 2 millones de pesos, pero también hay colegas que trabajan las mismas horas que nosotros y más, incluso algunas colegas secretarias, y que ganan, ¿qué? El 20% que nosotros percibimos. Entonces, esa es una realidad indesmentible al interior de la corporación. Respecto del fuero maternal, quiero señalar que en el documento que le presenté y dejé al señor presidente, el hecho de que el fuero maternal se pierda por lo estipulado en el artículo 152 cuater I, pone de manifiesto un reproche a la conducta desplegada por el trabajador del ámbito autónomo de su vida privada y familiar. Nótese,
Además que nuestro ordenamiento proporciona una protección especial a la familia, entendiéndola como una agrupación intermedia privilegiada, a señalarla como núcleo fundamental de la sociedad, en el primer artículo de la Constitución Política de la República, artículo 1, inciso 2. Por lo tanto, no sé qué habrá más grande que la Constitución y que esté por sobre la Constitución. Además, nuestro ordenamiento jurídico en la especialidad del derecho del trabajo configura un elenco de instituciones para conciliar la vida privada y familiar con la vida laboral: descanso, permiso por maternidad, permisos legales por nacimiento de hijos, permisos legales por matrimonio, etcétera. Precisamente configurando una protección extra a la vida familiar como núcleo fundamental de la sociedad, tal como lo define nuestra Carta Fundamental, insisto, artículo 1, inciso 2. Por lo que disponer que dicho fuero se pierda por las causales del artículo 152 quater atenta directamente contra la familia, pues desincentiva y castiga a la mujer embarazada, que presumo, señores diputados, por su intermedio presidente, que no es lo que ustedes quieren con este proyecto. Les insisto, y agradezco lo que, vuelvo a señalar lo que dijo el diputado Boris, yo creo que el proyecto como está va a ser un castigo para los trabajadores más que un beneficio o algo que se busca como tratar de llevar a buen camino la modificación respecto a un estatuto especial. Ojalá efectivamente que podamos volver a ser invitados y podamos concordar y llegar a un acuerdo y que este proyecto salga como usted, señor presidente, fue ministro del Trabajo. Usted sabe lo que ha costado a los sindicatos, la lucha permanente de los sindicatos. Es más, la propia presidenta de la República hoy lo ha dicho ayer, que ella busca que los sindicatos estén empoderados, que se le entreguen herramientas reales para poder funcionar respecto del trato entre trabajadores y obviamente empleadores, y con esto se está haciendo oídos sordos a lo que la propia presidenta de la República ha señalado. Gracias, presidente. Muy bien. Don Miguel me había... Sí, algunas precisiones, porque la verdad que es para que quede en el acta y le puedo entregar la información cuando usted quiera. Mire, primero, los trabajadores los parlamentarios jamás han tenido asignación de complemento de jornada, porque ese es un concepto propio de los funcionarios de la Cámara. Lo que ellos tenían era un bono distinto que se pagó hasta el año 1998, en el cual se estableció un mecanismo diferenciado en que cada parlamentario con sus trabajadores acordó a la forma de pagar. Habían dos fórmulas, había la fórmula de los 15 sueldos y había la fórmula de los 12 sueldos. Y libremente los funcionarios de los parlamentarios con los parlamentarios acordaron la modalidad. Fue la presidencia de Gutenberg Martínez en el año 1998, no tengo ningún problema en entregar los antecedentes. De ese formato, al año 2012, cuando se cambió al régimen de empleados, de trabajadores por la Cámara, habían solamente no más de 38 personas que tenían la modalidad del sueldo 15 sueldos versus todos los demás que tenían 12 sueldos. Y lo que hizo la Comisión de Régimen Interno, y yo puedo traer los datos para que ustedes lo vean, traer esas personas, y efectivamente se les mantuvo, y en algunos casos se aumentó el sueldo de esos trabajadores, porque lo que hizo fue que se anualizó su sueldo. Y eso es más, había en la propia norma del reglamento del 3A se establecía que ningún trabajador al 31 de diciembre del 2011 podía, a 1 de enero, en realidad se empezó a aplicar el 11 de marzo del 2012, podía ganar menos de lo que ganaba al 31 de diciembre. Entonces eso es más mitología que cierto. Ahora, hay un tema que es distinto, y yo en eso, los trabajadores saben que siempre he sido partidario de regular el asunto, que es el tema de las horas extraordinarias, porque ahí sí que tenemos una dificultad, porque lo que hacía esa asignación era, y eso es efectivo, compensarles esa hora. Ahora, ese beneficio no lo perdieron en el 2012, lo perdieron en 1998, porque cambiaron 15 por 12, porque era más atractivo recibir anualizado, mensualizado que trimestral. Pero voy más allá. Como eran tan pocas las personas, se decidió hacer la regla general, es decir, a ajustarse a lo que son las remuneraciones de los trabajadores del Código del Trabajo, que son mensualizadas, pagadas oportunamente y todo lo demás. Efectivamente hay casos en los cuales puede haber una suerte de doble contratación, pero eso está permitido por el Consejo, no por la Cámara de Diputados. El Consejo es el que fija las normas de contratación de los trabajadores y permitió la doble contratación o la contratación simultánea entre dos más de un diputado por un mismo trabajador y entre diputados y senadores respecto también de un mismo empleado, sobre todo en el caso de los distritos. Pero voy un poco más allá.
el hecho de que eso exista muchas veces favorece a los trabajadores porque comparten la jornada. Es decir, también podemos traer los datos de cuántas son las personas que ganan el sueldo mínimo de los trabajadores parlamentarios, que no es el sueldo mínimo laboral, sino que es mucho más alto del sueldo mínimo laboral para cada una de las categorías. Porque hay sueldo mínimo para los trabajadores que no son calificados, es decir, que son secretarias y administrativos, para personal que son calificados, que son profesionales y técnicos, y hay un sueldo mínimo para lo que son asesores políticos, que tienen otro estatus completamente distinto. Entonces, esto ya tiene una regulación que está en el reglamento interno de la corporación, en lo que dice la regulación del 3A, que es perfectible de mejorar. Claro, por ejemplo, nosotros en la administración de la Cámara somos partidarios del contrato único, es decir, que no exista contrato entre más de un trabajador, digamos, entre un trabajador y más de un parlamentario, porque nos crea dificultades, por ejemplo, con el cumplimiento de la jornada laboral. Después tenemos una segunda derivada de esto, que tiene relación con la jornada laboral. Yo le apuesto que si hacemos una encuesta entre los trabajadores, la mayoría no va a querer tener jornada laboral, porque les permite una serie de regalías que no tendrían si hubiera control de la jornada laboral. Ahora, eso se da más en el personal que cumple labores más administrativas, que ahí ellos van a preferir tener jornada laboral porque son trabajadores que les gustaría trabajar de cierta hora, me parece que eso es correcto. Pero en todo lo que son asesores políticos y profesionales, ellos prefieren jornadas libres. Y de hecho, le quiero decir que terminamos con jornada libre en el estatuto del personal de los trabajadores del 3A porque fue una imposición que los propios trabajadores quisieron, ¿no? Porque aquí se dice, se hizo entre cuatro paredes, ¿no es cierto? Se hizo con los trabajadores el reglamento del 3A el año 2011 y la ley orgánica del Congreso Nacional se modificó con el consentimiento y con la participación de todos. Es más, yo fui comisionado por la Comisión de Régimen Interno para imponerle al Senado el Estatuto de los Trabajadores, porque hasta el año 2012 no existía. Y los contrataban directamente los diputados y estaban sometidos a reglas aún peores que, por ejemplo, podrían haberle pagado el sueldo mínimo que establece la legislación común. Entonces, no me parece correcto decir que las cosas se hacen en cuatro paredes porque se ha participado y los trabajadores han tenido una participación activa en las normas que se les han dictado y fueron conocidos por ellos en su oportunidad. Yo entiendo que salvo Dimitri, hay muchos trabajadores que no estaban en el 2012, que no estaban en el 98, pero las reglas han sido esas y se han aprobado y hemos aprobado entre todos con la participación. Y esperamos que si aquí sale un buen proyecto de ley, podamos entre todos también tener incorporar las mejoras que correspondan. Bueno, parece que en el último tiempo se ha ido perdiendo entonces este trabajo tan conjunto entre trabajadores y patrón, como dijo la parte patronal, como dijo el secretario general. Adelante, por favor, lo escuchamos. Sí, yo quisiera señalar dos o tres cuestiones que me parecen fundamentales para que no nos perdamos tampoco en esto, a propósito de la intervención anterior del secretario general, en el sentido de que la problemática que deviene en el término de la función parlamentaria no es una dinámica generalizada, es decir, aquí no todas las mujeres del Congreso tienen fuero maternal y no todos los trabajadores y trabajadoras tienen fuero sindical, digamos. Son contados. Entonces pareciera excesivo entonces que para hechos específicos nosotros tratemos de instalar una normativa general. Lo mejor a lo mejor sería buscar una solución a estos problemas específicos consensuada que permita resolver los problemas y que no implique lo que yo señalé delante como una posibilidad que podría surgir en extremo, que es que eventualmente una asociación de funcionarios pudiera quedar descabezada producto de la aplicación si esto se legislara como está aquí propuesto. En segundo término, yo quisiera en términos más generales señalar, a propósito de aquí también lo que se ha manifestado, es que, y ser enfático en eso, es decir, los trabajadores tenemos nuestra representación y no la delegamos. Entonces, nosotros agradecemos que haya interés por parte de los parlamentarios de querer motivar, ¿no es cierto?, la mejora de ciertas cosas, pero cuando esto no es con la participación nuestra, no para nosotros pierde valor, digamos. Y en ese sentido es bastante importante, y nosotros, por cierto, que aceptamos y estamos disponibles para participar de esta comisión que va a revisar esto, y vamos a estar haciendo nuestros mejores esfuerzos para que de esto salga una cuestión que consideremos positiva. Y por último, lamentablemente se fue el secretario general, pero
Yo quisiera además señalar que en aspectos más generales respecto de lo que significa nuestro trabajo acá en la corporación, sería bueno que, y en eso los diputados y diputadas pudieran ayudarnos también, y es que efectivamente nosotros seamos considerados parte de la familia parlamentaria. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, aquí se toman decisiones, no solo la presentación de un proyecto como este, sino que otras más que nos afectan directamente, sobre la cual nosotros lo único que hacemos es recibir la notificación. Es decir, en este momento se están tomando decisiones respecto de lo que va a pasar en esta corporación con el aumento de los parlamentarios a partir de la próxima elección, y van a ocurrir situaciones que nos van a afectar a nosotros, porque el incremento de personal acá, ¿no es cierto?, va a significar restricciones en varios aspectos, y se está resolviendo sobre eso sin que nosotros tengamos idea de qué se está resolviendo. Y son cosas que a nosotros nos van a afectar. Y ciertamente yo les puedo adelantar que nosotros haremos presente cuando llegue el momento, entonces, nuestra opinión respecto de lo que allí se resuelva. Sería preferible que esto se viera antes de que se tomen las decisiones y podamos consensuar cómo vamos a trabajar en esta familia parlamentaria de la cual nosotros somos parte, la solución a los problemas que se presenten. Entonces, yo termino diciendo nomás que de todos modos agradezco la posibilidad de poder discutir esto y a nombre de nuestra asociación manifestar nuestra total disposición para encontrar la solución a los problemas que tenemos. Ofrezco la palabra. En la consulta. Diputado Vallespín. Sí, no, yo lo dije cuando estaba reemplazando al presidente, que creo que la disposición y que esté presentada esta moción, más allá de los reparos, observaciones que se puedan tener, qué sé yo, tal cual manera, qué sé yo qué, insisto, las cosas se pueden cambiar para adelante, no para atrás, que esté discutiéndose es porque efectivamente queremos trascender más allá de la decisión que pueda tener solo la Secretaría como ente que administre y toda la interacción con ustedes. Por tanto, yo valorando aquello, creo que lo que ha planteado el diputado Boric es súper pertinente de hacer, digamos, porque en vez de seguir avanzando en un tema donde hay observaciones bastante de fondo que plantearon, presidente, las dos asociaciones, creo que el procedimiento es cómo de alguna otra manera entramos a perfeccionar, a mejorar este proyecto con las cosas que efectivamente estén en nuestro ámbito. Hay otras que dependen de iniciativa del Ejecutivo o requieren algún tipo de elementos de parte de ellos que en su minuto también debiéramos incorporar. Y yo buscaría que definamos ese procedimiento, presidente, por tanto que hagamos como una especie de, no sé cómo sea, no sé cuál es la palabra, pero postergación de la tramitación en aras de buscar esta formulación más adecuada y que resguarde y que después las dos asociaciones por lo menos tengan, yo diría, la anuencia respecto a algunos de estos contenidos, y si alguna cosa no entra, bueno, no entra, digamos, pero que podamos tener ese procedimiento. Yo desde ya, la gente que trabaja con nosotros disponible va a poder participar en aquello, digamos, por tanto, o nosotros mismos cuando sea necesario con propuestas ya un poco más acabadas, y yo sugeriría que acordemos eso que planteó el diputado Boris, que yo sustento y apoyo en la misma línea. Escúcheme, yo desgraciadamente no estaba. ¿Cuál es la propuesta específica? Gabriel, dila en directo que eres el autor. Observaciones. Muchas observaciones, y que en vez de continuar tramitando el proyecto, que nos juntáramos con las, o sea, que los autores en principio se juntaran con las asociaciones, y quienes quieran participar, si ustedes abren esa puerta para ver cómo mejoramos el proyecto antes de que ingrese. Tenemos antes de que siga la tramitación. Tenemos harta experiencia en que los proyectos que ingresan después sus modificaciones no son más bien en los márgenes que en su esencia. Lo que pasa es que están los diputados Jiménez, Vallespín, Walker, Carmona, Fernández, Aguiló, Espinosa. Entonces, por eso digo, no tiene mucho sentido empezar en otras instancias si todos los que tienen que conversar están en esta misma instancia. No, por supuesto. Yo entiendo que la voluntad sería incorporar. Por eso quiero precisar un poco el método. Presidente, yo... De inmediato. Perdón, Ramón. Yo solo para mayor abundamiento. Creo que no sería la mejor fórmula, y en eso, por eso que insisto en lo que creo que Gabriel dio de un buen elemento, que hay observaciones que tienen que ver con que
el planteo que se hace en el proyecto perjudica a los trabajadores. O sea, en ese sentido, yo por lo menos como uno de los mocionantes, me interesa poder ver cómo las corrijo, porque si efectivamente algo que suponemos bajo nuestra mirada que es constructivo, que es positivo, resulta que ellos lo ven todo lo contrario, tenemos un problema. O sea, hay que resolverlo, más allá que lleguemos a acuerdo, que sea viable o no, hay que tratarlo, y eso yo creo que es mucho mejor que sea por la vía de el análisis, la cosa constructiva, colectiva, que indicación que presentemos acá, que a lo mejor se gana o se pierde, y queda el tema suelto. En ese sentido va la idea, presidente. Creo que más allá que estemos acá, lo que queremos hacer es que si estamos acá, antes de llegar acá a la votación final, tengamos un proceso de deliberación interactuando con las asociaciones. Eso es lo que yo entiendo, y yo creo que es bueno hacerlo. Diputado Barros. Gracias, presidente. No obstante, me alegro no haber firmado el proyecto, para empezar. No obstante, concuerdo con... Sobre esto. No, me alegro no haber sido invitado a firmar sin primero haber por lo menos conversado con las asociaciones respectivas. Y creo que me parece que probablemente al inicio de la próxima sesión de esta comisión, con la presencia de todos los quienes firmaron, podemos obtener un acuerdo en orden a poder establecer una mesa, que es lo más razonable. Si hemos de legislar respecto a los trabajadores de esta corporación, tendrá que ser necesariamente con la conversación con ellos. Habrá puntos en que probablemente no estemos totalmente de acuerdo, pero tendremos que conversar, y yo suscribo lo que ha planteado el diputado Boric en ese sentido. Gracias. Gracias, diputado Barros. Diputado Jiménez. Presidente, yo lo primero, decir que es bueno, digamos, que ustedes estén acá, ¿no es cierto? Ustedes mismos han reconocido que es primera vez que se puede discutir este tema abiertamente. Entiendo que esto está siendo televisado también, o sea, públicamente. Y yo creo que eso es bueno, tarde, pero bueno, ¿no es verdad? Debió haber sido antes. Gabriel planteaba un punto que es sumamente importante, que en algún momento esta comisión también tiene que llegar al tema de fondo, que es la situación laboral de todos los trabajadores de acá, ¿no? O sea, hay situaciones bien increíbles. Respecto a la proposición que hacía Gabriel, a mí me parece bien, pero yo no cambiaría la forma de la discusión del proyecto. O sea, lo que yo haría, que es casi lo mismo, pero para no cambiar esta figura de tener el proyecto, sentarnos aparte, sino que seguir la discusión dentro de la semana, conversamos con los que ustedes quieran conversar, con todos, ustedes tienen observaciones, vemos lo que llegamos a acuerdo y nosotros mismos las presentamos como indicación acá, pero esto para que no se cree la figura de crear una mesa aparte, como una mesa de trabajo, sino que lo más parecido a lo que hemos hecho siempre con los proyectos, porque ustedes incluso tienen la observación a cada punto. Entonces basta que los que lleguemos a acuerdo, nosotros las tomamos y las ingresamos como indicación, y acá las tendremos que discutir y votar, para que no haya una figura diferente nomás, pero si se decide lo contrario, bienvenido también, digamos, sea lo que sea mejor, más expedito, para que no se vaya a detener este proceso, esta discusión que comenzó tarde, pero ya comenzó. Eso, presidente. Mira, perdón, diputado. Gracias, diputado. No, muy corto. Primero me sumo a la propuesta de Gabriel. Yo creo que el camino, no sé si es en esta misma mesa, en una mesa más pequeña, en donde se puedan buscar acuerdos de forma más rápida. Obviamente yo creo que tiene que estar Miguel Landeros como el secretario general de la Cámara. Yo tengo dos consultas un poco más puntuales, pero que me gustaría saber la respuesta. Uno, no sé cuál de los dos dijo que había solicitado ser recibido en esta comisión hace más de un año y que no había tenido respuesta. O sea, me parece extraño eso, ¿ya? Quiero aclarar si es así, no es así, si fue así, cuál fue la razón. Y la segunda, saber si es que existen dos asociaciones, por qué fue invitada solamente una y no los dos, y saber si es que hubo también alguna razón de eso, simplemente para claridad. La Secretaría de la Comisión no conocía la existencia de la asociación del señor Guiño. Yo soy presidente de la Asociación de Funcionarios de la Cámara por años, soy dirigente sindical desde el año 90 hacia adelante, no conocía la asociación, no conocía a Dimitri. Me informó el presidente que le ha llegado una carta. Lamentablemente yo usted no lo conozco, ¿no? Primera vez que lo veo, me parece. Y yo lo conozco. ¿Y la otra? Claro, seguramente, pero yo no lo conocía. No, él se le invitó a Dimitri. No, la propuesta inicial de la citación fue invitar al señor Landero y al presidente. Espérate, déjame. Ellos habían sido solicitados en enero. No, esa parte de eso no. Solo respecto a lo segundo, la primera parte no lo sé. La invitación inicial consideró solo una de las asociaciones, la otra asociación me envió una nota
Yo lo traje a la Secretaría y le dije que lo incorporaran también a la sesión. Así fue, digamos. ¿Es una sensación nueva, disculpen? No, cuando nació la diferencia es, disculpe diputado, la diferencia es que nosotros fuimos primero sindicato. Tenemos 12 años como tal funcionando y después, producto de la modificación contractual que hubo, que pasamos a ser de los diputados, era muy empresa, a la Cámara, tuvimos que hacer una asociación y esa la formamos en el 2015, instancia en la que también ellos formaron su propia asociación. Para efectos prácticos hay dos, pero a efectos de lucha sindical solo una. Y respecto a la invitación de hace un año, eso no lo sé. ¿Tenemos alguna ¿Es información? probable, presidente, que se haya mandado, como dice Dimitri, una solicitud de audiencia y la comisión no? Señor presidente, yo tengo copia no me cabe duda. del, no sé, por favor, el 24 de marzo del 2016 pedimos audiencia a esta instancia legislativa. Lautaro está. La cuenta, si se dio cuenta, veamos si se dio cuenta. Si llegó a la Lo averiguamos al tiro, el diputado. Solo con respecto a eso, simplemente decirte que tengamos ojo cuando se piden que se han recibido, no estoy echándole la culpa a nadie, sino que si es que efectivamente llegó eso, yo creo que puede haber pasado inclusive con otros sindicatos, agrupaciones de trabajadores y que tal vez nunca hayamos dado ni siquiera respuesta, así que para ver qué pasó y ojalá que no se repita. Mire, lo estamos averiguando, Y respecto al método, yo entiendo, mira, hay en el reglamento una posibilidad y es constituir una subcomisión. El 223, las comisiones a fin de llegar todos los antecedentes que estimen pertinentes para un adecuado despacho de un proyecto de ley o para acelerar el trabajo legislativo podrán establecer subcomisiones, salvo que la tercera parte de sus integrantes se oponga a ello. La comisión puede nombrar una subcomisión, tal vez para darle un carácter formal desde el punto de vista reglamentario y asumiendo que hay la voluntad de trabajar. Un segundito. Yo quisiera proponer en consecuencia que constituyéramos una subcomisión en que estuvieran ambos presidentes de ambas agrupaciones, asociaciones, alguien que representa a la Secretaría, don Miguel o alguien de quien designe, 2 o 3 parlamentarios, si les parece, y sugeriría que también estuviera el asesor legislativo del Ministerio, porque también puede colaborar en esto. Y con eso tenemos una configuración que nos permite... Por favor. Lo que yo había hecho hace poco era justamente para no dilatar, me parece excelente la proposición, pero no sé si en el reglamento aparece si pudiésemos ponerle plazo. ¿Está ahí? ¿Está el correo? No dice nada, por lo cual entiendo pero podemos que es inconveniente poner un plazo para que no... una temporalidad. ¿Sí? Usted me quería... Sí, no, yo solamente señalar que a nosotros nos parece apropiada, digamos, la propuesta del diputado Boric en la siguiente perspectiva. Yo señalé al inicio de mi intervención de que nosotros consideramos que este proyecto tiene un problema de origen, digamos, y es que nosotros no tuvimos participación alguna en su generación, ni pudimos opinar respecto a lo que se estaba planteando. Entonces, nos parece que en alguna medida lo propuesto por el diputado Boric tiende a subsanar aquello. Y por eso yo señalé al final de mi intervención de adelante que nosotros estábamos disponibles para estar en ello. Eso. No, lo que no entiendo es qué contradice esta propuesta, esa perspectiva. ¿Ah? Ya. Quisiera preguntarle a los señores parlamentarios quiénes están en disposición. Estoy pensando en unos 2 o 3 nomás que pudieran incorporarse a esa subcomisión. Diputado Boric, ¿alguien más? Yo sugeriría, al menos en nuestro sector, que el diputado Melero fue presidente de la Cámara, probablemente tiene mayor conocimiento, o cualquiera de nosotros estamos en disposición. Yo no tengo ningún problema, presidente. Solo hacer presente que el diputado Melero es miembro de la Comisión de Presupuesto y se inicia la discusión presupuestaria hoy día, entonces no sé. Diputado Barros, diputado Boric, ¿alguien más? Diputado Vallespín, diputado Jiménez. Sí, pues, tengo al diputado Boric, al diputado Barros. No, pero diría que fuera algún parlamentario para después. No el presidente. Sí, okay. Diputado Jiménez. Entonces, estamos pensando en una subcomisión, los diputados Barros, Boric y Jiménez, ambos presidentes de las 2 asociaciones,
alguien de la Secretaría, el secretario general o quien, y el asesor legislativo. ¿Les parece? ¿Y qué tiempo nos damos? Porque sugirieron una cierta temporalidad. ¿El jueves en la mañana? ¿No viste jueves? Sí. No, pero ¿qué plazo nos damos? Primero, ¿qué temporalidad veamos primero qué tiempo nos damos, ¿un mes? ¿Les parece razonable? Yo sugeriría juntarnos a comer la próxima semana, martes, seguimos la pega. Perdón, diputado, primero, ¿estamos de acuerdo que sea esta comisión y en un mes tener un informe? Eso está aprobado. ¿Quién va a coordinar esto? Lo voy ahora. Hacemos la primera citación nosotros. La primera citación la hacemos desde la Secretaría y lo que sugeriría es que constituida la subcomisión elijan un coordinador, un parlamentario que... ¿Le parece? Ok. Entonces la Secretaría se encargaría de la primera citación. Voy a colocarme de acuerdo con el secretario. Un mes para... Formaliza el secretario general. Por eso. Tengo que hablarlo primero con él. O sea, lo tengo claro, presidente. El secretario general, o quien, el de leyes, don Francisco del Río, el ejecutivo, los parlamentarios que hemos mencionado y ambos presidentes. Así es. ¿Les parece? Y un mes para evacuar un informe que ojalá podamos pronunciar. Por favor, Denis. Presidente, agradecer a la comisión que nos haya recibido como representante de los trabajadores. Creo que es un paso súper importante, más allá del lapsus que hubo respecto a la... nosotros vimos una audiencia, no se haya hecho, pero creo que esto marca un antes y un después, y desde esa perspectiva, como representante de los trabajadores, creo que es algo para nosotros súper valioso. Así que agradecer a los parlamentarios que estuvieron hoy, que nos pudieron escuchar con bastante atención, de repente un poco apasionados. Usted sabe que los dirigentes somos de esa manera, representamos a muchos colegas, así que le insisto, muchas gracias a los señores diputados por habernos permitido poder intercambiar opinión respecto a este proyecto y seguir trabajando con ustedes. Muy bien. ¿Sobre este proyecto o sobre otra cosa? No, sobre otra cosa. Entonces, suspendamos 2 minutos para despedir a nuestro invitado. Y... Muchas gracias. Estén muy bien. Reanudar. Le ofrezco la palabra a don Francisco del Río. Solamente un aspecto misceláneo. Quisiera agradecer a esta comisión la preocupación por mi accidente del brazo y las sentidas palabras que el señor presidente emitió al inicio de la sesión pasada, y demás los saludos de parlamentarios como el diputado Melero, el diputado Mosí, ante tan aciaga contingencia, presidente. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra para concluir. Entonces esperaríamos la... Parece que el gato está bien, ¿eh? El gato. Esperaríamos que la sala se pronuncie respecto a las 3 propuestas que vamos a hacer de empaquetar. Y... Va a ser difícil hacerlo mañana, presidente, porque hay que sacar la firma a los autores de los proyectos para poder mandarlo a la sala, ¿ya? Entonces, hasta ahora, sacar la firma de diputados, prefiero presentarlo el día jueves. Muy bien, muy bien. Se levanta la sesión.